Buenos días a todos. El tema del cual voy a hablarles hoy hace referencia a los avances en la reparación de las lesiones de nervios segmentarios y las tendencias en reconstrucción. Este artículo fue publicado en la revista Músculo y Nervio en diciembre del 2019 y los autores hacen parte del Departamento de Cirugía Plástica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Los objetivos de la charla son describir el proceso de la degeneración del nervio periférico, detallar los principales hallazgos electromiográficos durante el proceso de regeneración del nervio periférico y dar a conocer los avances en la reparación de las lesiones de nervios segmentarios y tendencias de la reconstrucción. Dentro del contenido de la charla, voy a hablar acerca de los conceptos sobre la biología de la regeneración nerviosa a través de un defecto, de cómo se puede identificar y manejar las lesiones nerviosas traumáticas, las opciones clínicas que hay actualmente para la reparación de un defecto nervioso y por último haré una correlación electromiográfica. Como sabemos, las lesiones traumáticas de los nervios periféricos son muy comunes y se puede dar por muchas causas, como accidentes de tránsito, accidentes laborales, caídas, realizando alguna actividad deportiva, y no olvidar que ocupa un lugar muy importante las lesiones iatrogénicas durante las cirugías. La mayoría de las lesiones nerviosas se van a dar en los miembros superiores y según estudios se ha visto que en Estados Unidos se puede tratar más o menos unos 200.000 pacientes al año por este tipo de lesiones. Y de todos los pacientes que sufren trauma en miembros superiores, del 1 al 3% van a ser diagnosticados con lesiones nerviosas durante los primeros meses después del trauma. Siempre para el estudio de una lesión de nervio periférico se debe hacer una evaluación muy detallada, teniendo en cuenta qué nervios posiblemente estén afectados, describir a qué nivel se encuentra pues la lesión, qué tiempo tiene evolución, y esto va a ayudarnos para el pronóstico, para decidir el tratamiento y para hacer un mejor seguimiento ya en el proceso de rehabilitación. En cuanto a la anatomía del sistema nervioso periférico, recordemos que incluye las raíces nerviosas, los nervios periféricos, las neuronas sensitivas primarias, las uniones neuromusculares y los músculos. Las neuronas motoras primarias, es decir, las células que se encuentran en el asta anterior, generalmente también se incluyen dentro del sistema nervioso periférico, además de los nervios craneales del tercer al 12º par. Como vemos en la imagen, las células del asta anterior se encuentran en la sustancia gris ventral de la médula espinal. Los axones de estas células se van a convertir en fibras motoras de los nervios periféricos y las proyecciones que dan van a atravesar primero la sustancia blanca de la médula espinal anterior antes de salir como raíces motoras. A diferencia de las células del asta anterior, la neurona sensitiva primaria, o sea, las del ganglio de la raíz dorsal, no se van a encontrar dentro de la médula espinal, sino que se encuentran fuera de la médula espinal, cerca del agujero intervertebral. ¿Y eso por qué es importante? Es importante recordarlo porque como los ganglios de la raíz dorsal se encuentran fuera de la médula espinal, las anormalidades en las conducciones sensitivas van a ser diferentes dependiendo si la lesión se encuentra en el nervio periférico o proximal al ganglio de la raíz dorsal a nivel de la raíz. Entonces, cada nervio espinal se va a dividir en una rama dorsal y en una rama ventral, como vemos en la imagen. La raíz motora sale del cordón ventralmente, mientras que la raíz sensitiva va a ingresar dorsalmente y distal al ganglio de la raíz dorsal, las raíces motoras y sensitivas se van a unir para formar el nervio espinal. En cuanto a las capas del nervio periférico, tenemos el epineuro, como vemos en la imagen, que es la capa más externa. Está compuesta de tejido conectivo, también de colágeno y de fibras elásticas que van a envolver todo el nervio. Estas fibras de colágeno están alineadas para evitar el daño por estiramiento. El epineuro se va a ir adelgazando a medida que se ramifican los nervios más pequeños. El perineuro va a envolver cada fascículo, como lo vemos también en la imagen, tiene también fibras de colágeno y fibroblastos, y lo que hace es mantener y regular la presión dentro del fascículo. Va a soportar una presión de hasta 200 milímetros de mercurio y es una barrera también que ayuda a proteger contra infecciones
Y vemos por último el endoneuro, que es la capa más interna, contiene todas las células de Schwann, fibroblastos, también macrófagos y mastocitos, y va a envolver a cada fibra nerviosa. Para la clasificación de las lesiones nerviosas, tenemos la clasificación de Sedom, que fue escrita en 1943 y describe 3 grados de lesión en orden creciente de gravedad y lo definen como neuropraxia, axonomnesis y neuromnesis. Esta clasificación fue completada por Sutherland, donde se agregan 2 grados más a los 3 pues, que ya les mencioné. Entonces, la neuropraxia correspondería con el grado 1 de Sutherland y en ella se va a producir es un bloqueo temporal de la conducción nerviosa. Y si pudiéramos observar el nervio, no se apreciaría lesión axonal. Y aunque podemos encontrar zonas de mielinización focal e isquemia, generalmente se debe esto a una compresión o una tracción y la recuperación va a ser completa dentro de las 3 a 4 semanas o en un plazo menor a 12 semanas. La axonomnesis se define como una lesión donde hay interrupción del axón y corresponde al grado de Sutherland, y al perderse la conexión de la zona distal del axón con el soma, se va a producir una degeneración sirviendo de guía para que la regeneración axonal se dé. En los casos en los que se produce un daño del endoneuro y perineuro, que corresponden al grado 3 y 4 de Sutherland, se va a perder la función de guía, por lo cual la recuperación hace que ya no sea completa, ya que estos axones no van a cruzar la zona de lesión. Y por último tenemos la neuromnesis, es la lesión de mayor gravedad, hay una pérdida ya de la continuidad del nervio, lo cual esta pérdida es completa, se pierde la función y hace que no se pueda dar una recuperación espontánea. Vemos aquí la clasificación de Sutherland con sus 5 grados. Por último, McKinnon añade posteriormente un 6º grado lesional a la clasificación de Sutherland, que corresponde a una lesión mixta, donde se pueden sobreponer al mismo tiempo varios de los 5 grados de los que les hablé antes. Entonces, unos fascículos pueden tener tanto lesiones tipo 2 o 3 y otros van a tener, por ejemplo, lesiones 4 o 5. Para la evolución y evaluación de los resultados que se pueden utilizar, de lo más utilizado tenemos la escala de MRC, que evalúa tanto la función sensitiva como motora, donde 0 es ausencia de contracción y 5 es una función muscular normal, y en cuanto a la sensibilidad, 0 es ausencia sensitiva y 4 es una recuperación completa. En cuanto a la biología de la regeneración nerviosa, tenemos que después que se da una lesión, las neuronas y sus axones y las células que se van a encontrar distales a la lesión van a sufrir unos cambios en su morfología, además también de unos cambios moleculares que se van a dar inmediatamente. Además, los cambios dentro del cuerpo neuronal celular se conoce como la cromatolisis. Dentro del axón va a haber una afluencia de iones, principalmente de calcio, y también se ve una interrupción de las proteínas de transporte que van a llevar a un cambio en todo el entorno. Esta respuesta que se hace ante una lesión del daño del axón se va a transportar al cuerpo de la célula de la neurona, lo que lleva a que se dé una secuencia de eventos que la vamos a conocer como la regulación positiva de genes asociados a la regeneración. ¿De qué se trata esto? Esta regulación positiva de genes la va a hacer las neuronas que sobrevivieron al daño. En este artículo detallan que específicamente las neuronas motoras generalmente se salvan de la muerte celular si la lesión axonal va a estar distal de los cuerpos celulares, mientras que la muerte de las neuronas sensitivas puede llegar hasta el 40% independientemente de la ubicación de la lesión. En esta regulación, entonces, se va a tratar de mantener un equilibrio de las proteínas inflamatorias, de los factores neurotróficos y de los genes relacionados con las proteínas del citoesqueleto que van a servir para promover el crecimiento del axón desde el extremo que está lesionado. Entonces, ¿qué pasa distal a la lesión? Entonces, distal se va a iniciar un proceso de degeneración waleriana donde hay una fragmentación de los axones desconectados de la neurona, se van a activar células que van a preparar todo el ambiente del nervio distal para que se pueda dar el crecimiento de nuevos axones.
Las células de Schwann son sumamente importantes, van a detectar el daño del axón y se van a desdiferenciar para encargarse de la reparación. En este momento, los genes encargados de la mielinización no se van a producir tanto, mientras que los genes promotores del crecimiento van a ir aumentando exponencialmente. Las células de Schwann encargadas de la reparación van a comenzar a fagocitar el axón y los restos de mielina a todo alrededor del sitio de la lesión para permitir el crecimiento del nuevo axón. Los desechos que quedan también hacen mitosis y ayudan en la proliferación celular después de la lesión. Además de esto, se van a expresar unos factores inflamatorios como son las quimioquinas y las citoquinas, que sirven para reclutar otra cantidad de células como los neutrófilos y los macrófagos, que también van a colaborar en la fagocitosis. Entonces, para describir mejor este proceso, sabemos que las fibras nerviosas, cuando hay una lesión, van a activar la respuesta inflamatoria, va a haber edema y se inicia un proceso de degeneración anterógrado y retrógrado, que es lo que conocemos como degeneración waleriana. Entonces, como se interrumpe la continuidad del axón, como vemos en la imagen, los extremos proximal y distal se van a retraer y hay lisis a nivel del soma neuronal, lo que lleva a que se detenga la formación de neurotransmisores y comience una síntesis de proteínas que van a llevar a la regeneración del axón. A pocas horas de la lesión, en el cabo distal, que ya está desconectado con el soma neuronal, va a comenzar a producirse una proteólisis y una destrucción de la mielina, la cual esta va a ser fagocitada, como les dije anteriormente, y simultáneamente se va a ir haciendo el proceso de regeneración. Entonces, a nivel de la lesión, va a haber proliferación de capilares, las células de Schwann van a formar unos cordones que sirven como guía ante la regeneración. Este crecimiento va a avanzar a una velocidad de más o menos unos 2.5 centímetros al mes, o sea, 1 milímetro por día, y en los niños de 3 a 5 milímetros por día. El músculo que está denervado ya en pocos días, si no se hace una reparación temprana, va a comenzar un proceso de atrofia y de fibrosis con una disminución progresiva del número de placas motoras en el músculo. Los cambios electromiográficos que nos sugieren una denervación no van a aparecer hasta al menos 2 a 3 semanas, y es importante tener en cuenta la hora de plantear pues la cirugía, ya que la reinervación distal del músculo solo va a ser posible si aún en el músculo hay placas motoras. Si no se hace una intervención rápida, hay una pérdida progresiva de las placas motoras y el músculo ya no va a responder a la reinervación después de los 12 a los 24 meses. Las imágenes que voy a mostrarles hacen parte del artículo y son muy ilustrativas. En la figura A se ve como el entorno hipóxico, los macrófagos van a soportar una gran cantidad de angiogénesis que va a permitir el reclutamiento de células endoteliales y la formación de vasos sanguíneos. En esta figura B, los vasos van a permitir la migración de células de Schwann para formar cordones celulares por medio de los fibroblastos. Y por último, en esta imagen C, después de que los axones cruzan este puente, los procesos regenerativos en el nervio distal van a promover el crecimiento de los axones. Entonces, para la identificación y el manejo de las lesiones nerviosas traumáticas, siempre se debe determinar la extensión y la zona de lesión. Esta zona de lesión se va a referir a la cicatrización del nervio después del daño que no está completamente presente hasta aproximadamente 3 semanas después de la lesión inicial. Es muy importante esto, identificar esta zona, ya que la cicatriz va a inhibir los procesos de regeneración. Y para identificar esta zona de lesión, tanto el uso de la clínica, del electrodiagnóstico y ya de la exploración quirúrgica nos puede ayudar mucho. A este nivel se mencionan que las imágenes no pueden proporcionar mucho como una correlación directa con la lesión axonal y no pueden evaluar adecuadamente la lesión del nervio periférico, entonces debemos de tomarnos de la mano pues lo que les acabo de mencionar, el electrodiagnóstico, si es necesaria la cirugía y el examen clínico. Después de identificar la zona de lesión, también se debe ver cuál es el tamaño del defecto, ya que un defecto
así sea de poquitos milímetros, va a impedir la regeneración, por lo que la reparación nerviosa va a actuar principalmente para facilitar este proceso regenerativo. Cuando la lesión tiene pocos milímetros, se puede hacer una reparación directa. Lo que se hace es suturar la porción proximal de un nervio al extremo del nervio distal dañado. Esto se usa para la mayoría de las lesiones del nervio proximal. En este caso, las transferencias de esta manera van a reducir el periodo de crecimiento del axón necesario para restablecer pues toda la reinervación del axón. También se evita la necesidad de injertos y es por eso que las lesiones del nervio distal generalmente se reconstruyen directamente con los extremos del nervio proximal y distal, ya sea usando solamente una sutura o también usando algún material de injerto si es necesario. El uso de materiales para reparar los defectos nerviosos pues ha sido estudiado hace muchos años. Hacia 1800 ya se empezaban a realizar reparaciones utilizando un material puente, pero fue hasta la década de 1970 cuando se empezaron ya a estandarizar y a mejorar las técnicas al empezar a utilizar los autoinjertos de los nervios. Entonces tenemos que los autoinjertos de los nervios sirven como un material de puente ideal. Este es un tejido nervioso que es extraído del paciente, se extrae tomado de un área del cuerpo donde se cree que la pérdida de la función va a ser mínima. Los nervios de los donantes que más se usan comúnmente como autoinjerto son los del nervio sural o del nervio cutáneo antebraquial medial. El autoinjerto va a dar una estructura para la regeneración del nervio, también va a aportar células, va a aportar su red vascular y las células de Schwann. Usando un autoinjerto, el flujo sanguíneo se va a restablecer en días, por lo que la vasculatura que hay se va a producir tanto desde el lecho del tejido como en los extremos nerviosos que se van a reconectar. Además de esto, los injertos se remodelan. En pocas semanas ya se va a ver la regeneración, incluida también la degeneración waleriana. En esta remodelación también una invasión de macrófagos, proliferación de las células de Schwann, va a haber una degeneración de los axones y también restos de mielina dentro del injerto. Esto va a ser similar a los procesos que se afectan en el nervio distal al sitio de la lesión, pero en este caso hay una parte de células del soporte que están dentro del injerto que se van a morir y se mueren por la interrupción del flujo sanguíneo y por la falta de oxigenación de los tejidos. Aún así, de todas maneras, a pesar de que haya muerte de células, puede haber una buena regeneración y por esto actualmente es la mejor opción disponible eh, para el material de un injerto. El autoinjerto tiene los inconvenientes y son muy significativos, que es que la recolección del donante implica la pérdida de la función nerviosa, va a requerir cirugías adicionales, pueden haber cicatrices, incluso se puede formar un neuroma en el sitio quirúrgico. Además, la recolección de estos nervios pues va a aumentar el tiempo quirúrgico para el paciente. Hay también un suministro limitado de nervios donantes, por eso se ha venido desarrollando otras alternativas para el manejo de este tipo de lesiones. Una de estas alternativas son los aloinjertos de nervio cadavérico. Estas son terapias que con la llegada de la inmunosupresión se convirtieron pues en una alternativa clínica, son una forma análoga de material de puente al autoinjerto y evitan que el donante pierda la función. La desventaja es que requiere inmunosupresión para evitar el rechazo y esta inmunosupresión, como sabemos, pues va a estar asociada con una mayor morbilidad para el paciente. El uso de estos aloinjertos en la reparación del nervio periférico no es muy usado y se hace más en casos muy graves donde hay una lesión nerviosa con una longitud de un defecto ya muy grande. Tenemos también los aloinjertos nerviosos procesados o acelulares, que son otra alternativa y se generan utilizando técnicas para retener en la mayoría de lo posible una cantidad de proteínas mientras se trata de ir desechando las células para hacer que no se produzca una respuesta inmunológica tan grande. Los tejidos acelulares, a pesar de no tener pues células, las técnicas de cómo se procesan ayudan a mantener una estructura para que se tenga una guía para la regeneración. Estos son una buena alternativa al autoinjerto, ya que ayudan a la migración celular, también proporcionan angiogénesis y su estructura es similar a un nervio nativo.
Existen muchos métodos y técnicas para generar estos injertos. Ellos usan técnicas de celularización donde incluyen varios ciclos de congelación, descongelación, exposición a radiación, hacen un almacenamiento prolongado en soluciones que son de crioconservación y hacen una descelularización con detergentes. Estos injertos se pueden producir de nervios cadavéricos y que van a ser procesados para eliminarles pues, las células. En cuanto a los conductos de guía nerviosa, estos también son otra alternativa al tratamiento. Son estructuras tubulares que sirven para encapsular y facilitan todo el crecimiento celular y también axonal, y también van a proteger la regeneración nerviosa. La idea de usar estos conductos nació de estudios con animales donde ellos vieron que al encapsular un nervio se impulsaba la regeneración. Hay varios materiales de los que están hechos estos conductos. Se ha visto que los que son hechos con silicona van a causar irritación y compresión nerviosa en los sitios de implantación, por lo que después a veces requieren que sea otra vez extraídos. También está el problema de que puede generar incompatibilidad. Por tal motivo, ellos empezaron a estudiar y han desarrollado conductos biodegradables que se han derivado pues, de manera más natural. Se han realizado por lo menos 7 conductos nerviosos sintéticos que ya han sido aprobados por la FDA, son generalmente similares entre ellos y todos van a promover la regeneración dentro de la estructura del tubo vacío. En cuanto a las directrices para la reparación del injerto nervioso, los autoinjertos siguen siendo la mejor opción para las reparaciones de los defectos, pero hay situaciones en que se prefiere pues, el uso de otras alternativas. Entonces recordemos que para la valoración de la recuperación sensitiva y motora se va a usar comúnmente la escala MRC, como ya les mencioné antes. Se definen entonces que para los defectos nerviosos sensitivos cortos o pequeños, estos son defectos con una longitud menor a 30 milímetros. Para los nervios digitales, que son reparados con el autoinjerto, se ha reportado una recuperación en cuanto a la escala MRC casi del 100%. En cambio, para los conductos, una recuperación del 44 al 75% de las reparaciones, y para los aloinjertos acelulares sugieren unos resultados clínicos superiores en comparación con los conductos. La evidencia muestra, y en el artículo lo describen, que los autoinjertos y los aloinjertos acelulares dan una recuperación mejor comparado con los conductos para el tratamiento de los defectos nerviosos sensitivos, que van a ser pequeños. En los defectos nerviosos motores, mixtos, cortos o pequeños, independientemente de la opción que se escoja, se ha visto que las tasas de recuperación funcional motora es menor que la tasa de recuperación cuando se va a reparar uno sensitivo. Además, no hay por el momento un consenso para usar un injerto nervioso o un autoinjerto para reconstruir este tipo de defectos. Los estudios han demostrado que la reparación con autoinjerto va a producir una recuperación del 60 al 80% de los nervios radial y mediano y el 57 al 60% de los nervios cubitales. Para el uso de los conductos en estos casos hay pocos estudios y los resultados no han sido pues muy buenos. En un estudio donde se reparó el nervio mediano o cubital, pero con defectos menores de 30 milímetros, hubo una recuperación solamente del 8%. Con injertos acelulares, las tasas de recuperación también no han sido tan buenas, aunque en algunas situaciones han mostrado un poco de mejoría. En los últimos estudios sugieren que para este tipo de defectos los acelulares y los autoinjertos van a tener igual tasa de éxito, aunque todavía pues no tenemos nada estandarizado. ¿Qué tenemos para los defectos largos o grandes? Estos son lesiones nerviosas que van a ser mayores a 30 milímetros, independientemente si la lesión es motora o sensitiva. De entrada, ya esperamos que no haya una buena recuperación, así se use un autoinjerto. Todavía no hay un consenso claro sobre cuál es el diámetro máximo en el que se pueda o no poner un injerto. Se ha reportado tasas de éxito, por ejemplo, usando autoinjertos de 200 milímetros, pero a pesar de esto se ha visto que la regeneración va a disminuir mucho si el autoinjerto es mayor de 60 milímetros.
Se ha observado una recuperación sensitiva y una reparación digital usando autoinjertos en el 100% de los pacientes con las longitudes menores de 21 milímetros, mientras que la tasa de recuperación va a disminuir a un 67% para las longitudes entre el 21 y 49 milímetros y solo apenas un 9% para las longitudes mayores a 49 milímetros. Esta relación con respecto a la longitud que les mencioné también se ha visto que se da usando tanto conductos como injertos acelulares. Esto nos sirve también mucho para cuando nos encontremos ante una lesión de estas, poder de alguna manera dar un pronóstico. En cuanto a otras alternativas de injertos nerviosos experimentales, se ha venido desarrollando conductos sintéticos que contienen colágeno, también van a contener laminina y fibrina y han demostrado ventajas para mejorar la regeneración en comparación con los conductos que son vacíos. Estos conductos los hacen de una manera de que las fibras tengan una estructura muy organizada y que sea longitudinal. Utilizan para esto técnicas que permiten depositar fibras alineadas, ya sean de origen sintético o naturales. ¿Y para qué sirve que las fibras estén alineadas y de manera longitudinal? Lo que hace esto es que se formen unos poros o unos canales muy pequeños de hasta 1 micrómetro que son comparables a los tubos endoneurales y hace que se imite más la estructura del nervio, haciendo que se pueda dar una mejor migración celular. Estos conductos van a estar indicados en lesiones traumáticas del nervio periférico, donde se sepa que si se hace una reparación por sutura, va a tener mucha tensión y que las lesiones no sean mayores de 20 milímetros. Otros avances que se ha venido desarrollando son los conductos que tienen componentes químicos o moléculas que van a ser activas biológicamente, se van a estar en el interior y que se pueden ir liberando. Dentro de todos estos estudios que se han hecho, lo más investigado es el factor neutrofílico derivado de las células gliales. Este hace que se promueva la regeneración porque se va a dirigir tanto a los axones como a las células de Schwann. Las neuronas sensitivas y también las motoras van a expresar receptores para este factor y esta señalización va a hacer que se dé un crecimiento del axón y que vaya a haber mejor supervivencia neuronal. Se ha demostrado que el factor neutrofílico, dado administrado al nervio, mejora no solamente la regeneración del axón, sino que también nos va a ayudar a la recuperación funcional. Recientemente se ha investigado sobre el FK506, este es un fármaco inmunosupresor, se ha visto que mejora la regeneración nerviosa porque aumenta tanto la tasa de crecimiento axonal y también puede ser útil porque pues va a tener menos toxicidad sistémica por su efecto inmunosupresor, pero esto hasta ahora está en experimentación con animales. Otro de los estudios que se está llevando a cabo es el reclutamiento de células inmunes. En este caso, los macrófagos, estos macrófagos van a ayudar a la regeneración del tejido y van a alterar sus citoquinas. Se ha estudiado que los macrófagos tienen dos fenotipos, entonces ellos van a secretar citoquinas dependiendo del fenotipo que cada uno tenga. Las respuestas de los macrófagos M1, que es uno de los fenotipos, se va a ver más durante el inicio de la lesión, mientras que los M2 generalmente van a estar en el proceso de curación, de la remodelación y de la regeneración. En cuanto a las células suplementarias, se ha estudiado las células madre como otra alternativa, pero aún no hay pues nada estandarizado. Está en estudio y antes de esto están mirando cómo tratar de mejorar la supervivencia de las células trasplantadas y cuáles células se pueden trasplantar y cuáles no. Se ha demostrado que hasta el momento se produce una supervivencia muy baja de las células trasplantadas. El 2% de las células que se trasplantan sobreviven hasta 7 días nada más. En cultivo se ha visto que no alcanzan una buena proliferación y también han tenido dificultad en el aislamiento y en el cultivo, por eso no se ha podido tanto extrapolar a la clínica. También se ha venido estudiando el papel que tienen las células T, donde la acumulación de estas células T en los trayectos cortos se ha asociado con una regeneración nerviosa muy buena, pero en segmentos largos, mayores de 40 milímetros, estas células se acumulan muy poco
y esto se va a asociar a una mínima regeneración del axón a través de estos injertos. Esto también aún está en estudio. Finalmente, el artículo plantea dos preguntas que son muy interesantes y una de ellas es ¿cómo se promueve la regeneración constante y la recuperación motora? Ellos plantean que la recuperación sensitiva ya se ha visto que se puede lograr utilizando injertos nerviosos, pero la recuperación motora sí no ha tenido los mismos resultados. En la reparación de los defectos del nervio motor han tenido una recuperación de la función entre un 8 a un 75%. Y un componente crítico que ellos mencionan es que para lograr cualquier nivel de recuperación funcional se necesita un número adecuado de axones para que la recuperación funcional se dé, pero que aparte de esto se requieren otros procesos que necesitan ser más estudiados. Y que la orientación axonal y la señalización celular no neuronal van a contribuir a la regeneración que conduce y ayuda a una recuperación funcional. La otra pregunta es ¿por qué la regeneración está funcionalmente limitada por la longitud del injerto? Ellos concluyen que los estudios en animales aún no han demostrado que el injerto nervioso pueda facilitar la regeneración cuando hay defectos de más de 30 milímetros y que no se ha comprendido bien por qué pocos axones se regeneran cuando hay defectos largos, a pesar de que hay unas buenas señales y condiciones para promover el crecimiento y la regeneración de axones. Entonces, plantean efectivamente que las alternativas que hay están funcionalmente limitadas por la longitud. Se ha visto que la repoblación celular es menor en longitudes más largas y fue la razón principal de que se dé una menor regeneración del axón. Entonces, ellos pues dan como conclusión que es en los procesos de daño que tengan unas longitudes más largas, ahí va a haber una repoblación menor de células que van a llevar entonces a una menor regeneración del axón. Vemos aquí entonces en la imagen cómo en un injerto corto se repoblan pues muchas células, mientras que en un injerto de nervio más largo se genera una barrera para el crecimiento del axón y la repoblación de células van a estar alteradas y expresan marcadores de senescencia y de angiogénesis retardada. En esta imagen vemos la relación temporal entre las células del sistema inmunitario dentro de los defectos nerviosos y la regeneración. Aquí vemos que cada tipo de célula va a ir migrando al defecto y alcanza un punto máximo durante la regeneración. Antes de una migración de las células de Schwann, los neutrófilos son las primeras células que van a llegar al defecto y hacen que se recluten otras células. Los macrófagos van a seguir poco a poco a los neutrófilos y van a ser los responsables de la formación de los vasos sanguíneos, además de proporcionar la señalización para las células de Schwann. Las células T llegan al mismo tiempo que las células de Schwann y regulan la mielinización del axón. Para hacer una correlación electromiográfica, quiero presentarles este caso del cual transcribí. Se trata de una paciente de 63 años con antecedente de hipertensión arterial, extabaquismo y encefalopatía multifactorial desde el 2018, con alteraciones cognitivas y limitación para la marcha desde entonces. Al examen físico logra realizar marcha con bastón, con cojera variable, no hay zonas de hipoestesia y claudica al evaluar la fuerza muscular, con reflejos osteotendinosos de una cruz. Tenía unas cicatrices sobre la cabeza de la fíbula derecha, decía que no recordaba qué le sucedió. Solicitaban el estudio de 4 extremidades por sospecha de neuropatía. Se realizaron conducciones sensitivas del nervio mediano derecho al segundo dedo, ulnar derecho al quinto dedo, sural derecho, plantar mixto izquierdo, peroneal superficial izquierdo y derecho. De estas no se obtuvo respuesta sensitiva del nervio peroneal derecho. En las conducciones motoras se realizó un mediano izquierdo al abductor corto del pulgar, un ulnar derecho al quinto, un tibial izquierdo, un peroneal derecho e izquierdo y un tibial derecho. En esta se encontró que la respuesta motora del nervio peroneal derecho tiene una latencia prolongada con una amplitud reducida. Las demás respuestas fueron normales.
En la electromiografía de aguja no se evidenciaron signos de denervación, se identifican potenciales de acción de las unidades motoras de amplitud aumentada y de patrón de reclutamiento neuropático en los músculos extensor del hallux, peroneo largo y tibial anterior derechos. Los demás músculos explorados fueron normales. El estudio se concluyó como un estudio electrofisiológicamente compatible con una lesión axonal parcial y crónica del nervio peroneal común derecho, distal a la inervación de la porción corta del bíceps crural. No hay evidencia de polineuropatía ni de afección de los territorios radiculares explorados. Es importante recordar que los hallazgos en la electromiografía van a depender del tiempo de ocurrida la lesión. Entonces, las conducciones motoras son las primeras que se van a afectar entre 5 a 7 días y las sensitivas de 7 a 10 días. Y ya los agudos van a aparecer a los 21 días. Entonces, cuando hay una lesión en nervio periférico, puede haber tanto un daño axonal o por un daño por desmielinización. Como mencioné previamente, cuando hay una transección de un nervio, se va a dar una retracción por la elasticidad del endoneuro y va a ocurrir una degeneración retrógrada. Hacia las 72 horas, la mielina se retrae desde el axón hasta los nódulos de Ranvier y se configura en forma de ovoides. De 48 a 72 horas, el axón va a comenzar a desfragmentarse y a las 96 horas el axón ya está desintegrado. Va a haber una infiltración celular que esta termina a los 4 días de la lesión y después de estos 4 días lo que hace es aumentar la actividad mitótica. Entonces, ¿qué pasa en una pérdida axonal aguda? Después de una lesión axonal aguda de un nervio, pues el proceso de degeneración walleriana va a empezar a ocurrir en las fibras nerviosas motoras dentro de los primeros 3 a 5 días. Luego de esto, se puede empezar a ver una denervación de las fibras musculares distales de las unidades motoras que están afectadas. La reinervación va a ocurrir cuando los axones cercanos que van a quedar forman brotes y crecen y reinervan las fibras que van a estar denervadas. Cuando esto se da, el número de fibras musculares en el potencial de acción compuesto que está reinervado es mayor de lo normal, por esto podemos encontrar potenciales con mayor duración, amplitud y número de fases. Este proceso, para que se dé, se necesita de varias semanas o de meses, entonces agudamente la morfología del potencial va a ser normal. La normalidad que podemos observar en la electromiografía en una lesión neuropática aguda es una disminución del patrón de reclutamiento en los músculos que vamos a ver que están débiles y esto se da por la pérdida inicial de unidades motoras. Cuando es crónico o de progresión lenta, como en el caso de una polineuropatía, los cambios en la morfología del potencial que van a estar presentes, los cambios pues que se dan en el potencial van a estar presentes en el momento en el que el paciente empieza a presentar los síntomas. En la pérdida axonal crónica, el proceso de reinervación puede ocurrir dependiendo si es una denervación completa o parcial. Si ha habido una denervación completa, el mecanismo posible para que se pueda dar una reinervación es que haya un recrecimiento del axón desde el punto de la lesión, que normalmente va a crecer muy lento a 1 milímetro por día y se puede demorar meses o años de acuerdo pues a la longitud del nervio. Esto es en la denervación completa, pero en la denervación parcial o gradual, la reinervación se da a través de un brote colateral de unidades motoras que han quedado y que se encuentran cercanas a la lesión y que se puede ver que a medida que aumenta el número de fibras musculares por unidad motora, los potenciales musculares se van a ir prolongando en duración y tienen una amplitud grande y van a ser polifásicos. Estos cambios en el potencial y la disminución del reclutamiento va a ser las características de los potenciales reinervados y casi siempre implican una enfermedad neuropática crónica. Y durante la contracción máxima, el patrón de interferencia no va a ser completo y esto se da porque hay una disminución en el reclutamiento del potencial de acción de la unidad motora. En esta imagen vemos a la izquierda el estado normal y en la segunda imagen vemos que después de que se da la degeneración denervación parcial, el axón lesionado hace una degeneración walleriana. En esta tercera imagen se ve cómo la reinervación ocurre por brotes colaterales de las unidades motoras que quedan y que están cercanas. Entonces, en la reinervación temprana,
Los brotes van a ser pequeños, mielinizados y van a conducir lento. Como el tiempo de conducción es lento y hay aumento de la distancia, estas fibras que ya están reinervadas inicialmente van a verse como potenciales satélites que le van a seguir al potencial de acción de la unidad motora, y cuando los brotes van madurando y conducen más rápido, los potenciales satélites se van a ir incorporando al potencial de acción, que es al potencial de acción pues principal. Entonces ahí vamos a ver que el potencial va a tener ya una mayor amplitud, una duración y un número de fases. En esta imagen vemos un potencial satélite, es pequeño y nos va a dar una señal de reinervación temprana, donde los brotes colaterales se van a unir a las fibras denervadas más tempranas. Debido a que la conducción de tiempo es lento y hay aumento en la distancia, las fibras musculares reinervadas, entonces por esto se van a considerar potenciales bloqueados en el tiempo que van a seguir al potencial de acción de la unidad motora principal. A la derecha vemos un potencial satélite inestable. En este hay un potencial satélite en el primer y en el cuarto disparo, como vemos en la imagen, pero no está presente ni en el segundo ni en el tercero. Esto se puede ver cuando las uniones neuromusculares que están recién formadas y que son muy inmaduras no alcanzan el umbral y hace que resulten pues unos disparos intermitentes. En esta imagen vemos los cambios relacionados con el tiempo en la pérdida axonal. Entonces, inmediatamente ocurre la lesión, lo que vamos a ver es un patrón de reclutamiento disminuido, pero las conducciones nerviosas, la actividad espontánea y la morfología del potencial va a estar normal. En menos de 3 días también va a estar igual. Después de una semana a las 6 semanas, las conducciones van a estar anormales y el reclutamiento va a estar disminuido. A las 3 a 6 semanas y menos de 3 meses, las conducciones nerviosas son anormales, el reclutamiento está disminuido y la actividad espontánea está normal. 3 meses en adelante se ve igual que en el subagudo, pero ya se pueden ver potenciales de reinervación. Y en el crónico vamos a ver conducciones nerviosas que pueden ya estar normales o todavía normales, el reclutamiento va a estar disminuido, una actividad espontánea normal, y en la morfología del potencial ya podemos ver potenciales de reinervación. En cuanto a la desmielinización, cuando las lesiones son predominantemente desmielinizantes puras, la morfología del potencial de acción va a estar normal. Si la desmielinización da una disminución en la velocidad de conducción, el potencial de acción del nervio pues va a seguir llegando al músculo, aunque más lentamente, y el número de unidades motoras pues va a seguir siendo normal. La desmielinización con bloqueo de la conducción, el número de potenciales de acción disponible va a estar disminuido, la morfología del potencial sigue siendo normal y va a haber una disminución en el reclutamiento. Este patrón de reclutamiento reducido con un potencial de acción normal va a estar presente también, por ejemplo, en lesiones desmielinizantes con bloqueo de la conducción o pérdida axonal aguda. En casos, por ejemplo, de lesiones desmielinizantes con bloqueo de la conducción, lo podemos ver en algunos casos, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré o, por ejemplo, en túnel de carpo. En la reinervación temprana, después de la denervación severa o completa, vamos a ver que la reinervación ocurre por brotes colaterales de las unidades motoras que han sobrevivido. La denervación severa o completa sin axones cercanos se da por recrecimiento del axón desde el sitio de la lesión. El potencial va a ser de corta duración, de baja amplitud y polifásico, similar a un potencial miopático. Las unidades motoras nacientes van a ser potenciales que van a hablar de una reinervación temprana después de una denervación severa. Los potenciales polifásicos pueden estar presentes en la reinervación en los trastornos neurogénicos, generalmente son generados por un aumento en la densidad y en la activación asincrónica de las fibras musculares que van a estar recién reinervadas. En las lesiones neuropáticas crónicas que ocurren después de la reinervación van a aumentar el número de fibras musculares por unidad motora, lo que lleva a que se den potenciales polifásicos. Tenemos también los potenciales gigantes,
se definen grandes cuando son mayores de 6 a 8 milivoltios, gigantes cuando son mayores a 10 milivoltios y nos hablan de la cronicidad. Tenemos además que puede haber la presencia de onda A. Esta respuesta aparece entre la respuesta M y la onda F. Hay una demostración de que se da porque hay una demostración de una existencia de ramas colaterales en el segmento proximal de las fibras motoras. Va a tener siempre una morfología y unas latencias constantes, se originan siempre por activación de una rama colateral de la unidad motora. En resumen, después de una degeneración waleriana, se va a producir una regeneración nerviosa y los axones regenerados van a alcanzar al músculo denervado, entonces se van a observar unos potenciales característicos que se denominan potenciales reinervativos, que van a ser de baja amplitud, de una duración que puede ser normal, con una morfología polifásica. Con el tiempo, entonces, estos potenciales pequeños van a ir aumentando de amplitud, conservando su morfología polifásica, pueden llegar a convertirse en potenciales gigantes con una amplitud muy aumentada y una morfología polifásica. Estos potenciales permiten entonces saber si una lesión nerviosa es reciente, cuando existe una actividad, por ejemplo, en reposo incrementada, si está evolucionando, o sea, si existen potenciales reinervativos o si se trata de un proceso ya muy crónico con potenciales con un aumento de la amplitud y de la duración. Por último, quería traerles este estudio que me pareció importante. Habla sobre la remodelación de las unidades motoras después de la regeneración del nervio y estudiados mediante una electromiografía cuantitativa. El objetivo fue seguir el curso temporal del restablecimiento y remodelación de las unidades motoras en relación con la recuperación de la fuerza después de diferentes tipos de reparación nerviosa. Inicialmente fueron 43 pacientes con lesión completa del nervio cubital o mediano distal al antebrazo. De estos 43 pacientes, 21 fueron incluidos, 5 mujeres y 15 hombres. La reinervación del músculo se comparó clínica y electrofisiológicamente en lesiones completas del nervio mediano cubital. Fueron reparadas con conductos de colágeno 11 nervios y con sutura nerviosa 10 nervios. Los pacientes fueron aleatoriamente asignados a la reparación del nervio. Usaron conductos vacío con colágeno y el otro sutura de los muñones nerviosos. Los resultados, ellos querían mirar qué pasaba con los potenciales y qué pasaba con la fuerza muscular. ¿Qué encontraron? La fuerza se recuperó parcialmente hasta el 80% de lo normal. No hubo diferencias en cuanto al tipo de reparación. Vieron que tanto los que utilizaron conductos como los que hicieron una reparación con sutura recuperaron la fuerza al mismo tiempo y alcanzaron pues un límite máximo igual. La actividad de inervación disminuyó gradualmente durante la reinervación. Los potenciales de reinervación temprana fueron polifásicos, los potenciales permanecieron prolongados y sus amplitudes aumentaron gradualmente, y el número de unidades motoras que se recuperó aproximadamente fue de un 20% de lo normal. Como conclusiones, la neurobiología de la lesión del nervio periférico va a abarcar múltiples mecanismos celulares y moleculares para conseguir la regeneración nerviosa. Las células de Schwann juegan un papel fundamental en la lesión del sistema nervioso periférico, ayudando a la degeneración a la regeneración del nervio, y en el futuro de las intervenciones se va a involucrar tanto intervenciones moleculares como de nuevos fármacos y también la citogenética en la búsqueda de la mejoría del pronóstico funcional de los pacientes. Muchas gracias.